Podemos decir que la moda es el mayor valor que encontramos en la frecuencia absoluta de una tabla de distribución de frecuencias. Según la muestra, existen 4 tipos de moda, que son unimodal, bimodal, multimodal y amodal. Unimodal es cuando en el conjunto de datos de frecuencia absoluta se encuentra una moda. Ejemplo, la moda de este conjunto de datos es igual a 3 y se considera unimodal. Bimodal es cuando en el conjunto de datos de la frecuencia absoluta se encuentran 2 modas. Ejemplo, la moda de este conjunto es 3 y 4, ya que ambas tienen la más alta frecuencia. Multimodal es cuando en el conjunto de datos de la frecuencia absoluta se encuentran más de 2 modas. Ejemplo, en la moda de este conjunto es 1, 5 y 9, ya que en las 3 se repite el igual número de veces. Amodal es cuando en el conjunto de datos de la frecuencia absoluta no se encuentra ningún dato repetido o cuando todos los datos tienen la misma frecuencia. En el primer ejemplo podemos ver que la muestra no tiene ningún dato repetido, por lo que se considera amodal. En el segundo ejemplo, todos los datos de la muestra tienen la misma frecuencia, lo que también se considera amodal. Para datos sin agrupar, la determinación del valor o los valores modales es muy sencilla. Basta observar a qué valor le corresponde la mayor frecuencia. Esa será la moda. Ejemplo, se hizo una encuesta de un grupo de 45 estudiantes sobre las horas que dedicaban en el uso de redes sociales. Los resultados fueron los siguientes. En este ejemplo, la moda es 2, ya que se repite el mayor número de veces en la muestra. Para calcular la moda de los datos agrupados se utiliza la siguiente fórmula. L sub i es el límite inferior de la clase modal. F sub i es la frecuencia absoluta de la clase modal. F sub i menos 1 es la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la clase modal. F sub i más 1 es la frecuencia absoluta inmediatamente posterior a la clase modal y A es la amplitud de la clase. Ejemplo, número de enfermos atendidos por la Clínica Santa Teresa en los últimos meses. Primero, tomamos el dato que mayor número de veces se repita en la frecuencia absoluta. En este caso es el 25, que se repite 20 veces. Y lo reemplazamos cada uno de los elementos en la fórmula y quedaría así. L sub i igual a 20, F sub i igual a 20, F sub i menos 1 igual a 8, F sub i más 1 igual a 14, A igual a 10. Sustituyendo tenemos moda igual a 20 más 20 menos 8 sobre 2 por 20 menos 8 menos 14 por 10 es igual a 26,66667.